Nuevos antecedentes del enigma policial que conmocionó al país. Viudo de Viviana Heger podría ganar millonaria demanda contra el Estado, mientras el autor confeso del crimen podría salir pronto en libertad. En exclusiva, habla Jorge Vázquez, ex abogado defensor de Jaime Anguita. Estamos conversando con Jorge Vázquez. Él fue el abogado de Jaime Anguita como querellante, cuando no se sabía qué había pasado con su mujer. Y Jorge, estamos hablando de estos 2.000 millones de pesos que está cobrando hoy día al Estado, una demanda civil de Jaime Anguita y de sus hijas. Y la Diana te preguntaba, dentro de las equivocaciones que establecen de la PDI, ¿cuál fue la peor a tu juicio? El error cometido el día 1 cuando registraron la casa habitación, el sitio del suceso. Es un error porque no es, perdonando la policía uniformada, no es Carabineros que va a ver algo que le dicen que ocurrió. Es la policía especializada que va a través de sus brigadas a revisar un lugar. Posteriormente hacen una revisión unos días después, no sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Sí. Y en esa revisión se reparten una cantidad de policías para revisar el dormitorio, otra para el living, otra para la cocina. O sea, una revisión que debía haber sido profesional. Entonces, dejemos pasar el primer día como la de espontaneidad, perfecto. Pero cuando después vamos a trabajar el sitio de suceso, trabajarlo después, y va y se revisa y se destina personal con encargados en diferentes dependencias. No llevar los implementos adecuados es una falta de marca mayor, digamos. Sí, perdónenme, también es peor. No tenían ni linterna. Policialmente claro. Peor que guardia de supermercado. Sí. Y a propósito de eso, ustedes, Jaime, tú que eras su abogado en ese momento, ¿fueron conscientes de que no se revisó, por ejemplo, el altillo, el famoso altillo, la buhardilla, donde fue encontrado finalmente el cuerpo de Vivian? Posteriormente tuvimos antecedentes de eso. ¿Cuánto tiempo después? No se olviden después? Que si bien nosotros, o en el caso mío, fui yo quien colocó la querella por secuestro, de acuerdo a los antecedentes que había en aquel momento. Estamos hablando del cuarto día de desaparecida. Nosotros no tuvimos muchos antecedentes de cómo iba la investigación hasta mucho tiempo después, meses después. Nosotros no estábamos al tanto día con día, eso no es correcto, no estuvimos al tanto día con día. Pero lo que se vuelve aquí horrible era que la Policía de Investigaciones le había ocurrido tiempo antes una situación parecida. Entonces, otro caso similar. Otro caso similar. Oiga, Jorge, dime. ¿Usted estuvo en esa casa? O sea, sí, claro. Porque esto fue noticia nacional, esta mujer conocida, bonita, 42 años, que vivían en El Paraíso, en Puerto Varas, que desaparece. Fue noticia nacional y eran muchos los PDI que estaban ahí. En la casa pasaban los días y cuesta creer que no haya habido atisbo de olores, habían perros especializados en el exterior. Y el cuerpo de Vivian estaba ahí. ¿Usted es un convencido que ese cuerpo no llegó después, por ejemplo? Bueno, para llegar después vamos a empezar a colocarle los obstáculos. Primero, la Policía de Investigaciones, de acuerdo a los registros que yo tengo, estuvo 17 días en el domicilio. ¿Por qué le puedo decir eso con certeza? Porque fui yo, y no fue Jaime, fui yo quien a través de un correo electrónico solicitó la salida de la Policía de Investigación. Entonces, estuvo 17 días durmiendo, estuvo adentro, recostado y todo, 17 días. Cuando salieron, no se fueron. Cuando salieron, estuvieron en vehículos afuera de la casa de Jaime. ¿Estuvieron viviendo ahí? Sí. Durmiendo dentro de la casa. Sí, por supuesto. O sea, que dormían en el sillón. Lo que significa que dormían a metros, si usted me lo permite, del cadáver de Vivian. A metros la policía especializada en investigación. Es tremendo, po. No, la Policía de Investigaciones dormía no arriba, dormía abajo. Pero da lo mismo, son metros. Sillón, claro. Había que subir la escalera y estamos, digamos. Sí, perfecto. Usted también conoce, Paulina, por eso cómo era la dependencia arriba, que haber colocado, pensar en que una sola persona sea capaz de llevar ese cuerpo muerto, sin que quedara ningún rasgo, ningún vestigio. Cualquier perito va a poder decirles que alguien fallecido, si se hace una pequeña rasmilladura, queda realmente un verdadero canal que no se borra,
que esa persona podría haber caminado en ese pequeño espacio, Apretadito. haber pasado en el piso, que era tablones, que inclusive no había piso, el primer metro 20 tenía piso, y de ahí en adelante eran tablones, con los tablones de arriba, que hubiese pasado todo eso, lo hubiese dejado en la esquina, porque sabemos que también cuando uno se asomaba no veía ni podía ver el cuerpo, aunque tuviera linterna, ojo. Había que Porque quedaba la vuelta. el Había que terreno dar la vuelta. exactamente, en él, efectivamente, que Sí. debía haber hecho la policía. Oiga, eso. abogado, Entonces, pero Jorge- usted nos confirma la duda que tenemos mucho de que realmente el cuerpo de Vivian Heger estuvo ahí los 42 días, porque si estuvieron efectivos de la PDI, que día y noche, las 24 horas del día en el lugar, dormían, pernoctaban ahí en el living de la casa, No, es increíble. un cadáver a los 2-3 días empieza a expeler un olor muy fuerte. Entonces, a mí al menos no me cabe en la cabeza que nadie haya sentido ese olor si el cuerpo de Vivian Heger tuvo desde Ahora, es día 1. Puerto Varas, en el julio, frío, y efectivamente pasaba el caño de la calefacción por esa guardilla apretadita donde estaba. Pero vaya a saber uno en perdón, una de estas- independiente del frío, porque tendría que ser un frío que fuera en la Antártida para que un cuerpo se conservara y no Pero emitiera así olor. pasó. Es que ¿No lo que sintieron? ¿Usted lo sé, sintió, yo don creo que hay Jorge? duda. Abogado, ¿qué dice usted respecto de eso? Lo que pasa es que, aunque parezca curioso, eso puede ocurrir, que un cuerpo no expela el olor regular y normal. Si hubiesen tenido conocimiento de la carpeta de investigación, hubiesen dicho de que este cuestionamiento social Sí. no era un cuestionamiento Policial. forense o un cuestionamiento en el orden investigativo. Vale decir, será muy poco corriente, pero es probable, o con algún grado de probabilidad se da esto. Lo que pasa es que no conocemos el resto de los casos cuando esto acontece. Entonces, este no fue un gran problema. Yo lo he escuchado a ustedes antes en otra situación donde hacían referencia al mal trabajo, ¿cierto?, Sí. del sitio del suceso, con el transporte de las botas, María Viviana. Pero sepan ustedes que las fotografías que se analizaron y que se hacen una vez que se encuentra un cuerpo, porque una vez que se encuentra un cuerpo normalmente se saca fotografías como está, después se lo gira, después se lo desnuda, Y no y se después hizo. se sacan fotografías prenda por prenda. Y en las fotografías de las botas, en ese minuto, se sacaron unas fotografías donde se veía vestigios de lo que se comprobó después que era trébol, pero de mucho tiempo. Ese trébol de hoja verde es una fotografía que se saca posterior, cuando se saca la bota del sitio del suceso. Pero cuando estaba en el lugar, yo estuve esa noche en ese lugar, horror, ¿eh? las fotografías se sacan ahí en situ, digamos, no después. Y en esas fotografías, en la fotografía de la bota, había esto que después se comprobó que era un trébol. Con ese tiempo de antigüedad se comparó porque se hizo una pericia Sí, posteriormente sí. por eso. Y entonces ahí no estaba esa contaminación. O Eso sea, se el produjo trébol, lo que cuando decía la se- Paulina, lo trajo otra persona, Claro. digamos, que puede haber sido un O funcionario. O en el trayecto se pasó a pegar, porque antes no estaba. La verdad es que no estaba, y de eso hay fotografía, o sea, tampoco... Usted decía recién, Jorge, el cuerpo es imposible que solo una persona lo llevase hasta ese lugar, sin dejar rastro, al menos en el cuerpo. Así es. Tengo entendido que usted y Jaime, en un inicio de la investigación, defendieron la tesis del secuestro. Perdón, no del secuestro, del suicidio. Sí. La defendieron, ¿por qué? Y luego, cuando se dieron cuenta que el cuerpo estaba ahí, ¿qué teoría tienen ustedes de lo que puede haber sucedido? Es que lamentablemente algunos seguimos considerando de que es difícil que a ella lo hubiese llevado un solo sujeto, en este caso el señor Pérez, si nosotros creyéramos esa teoría. Nos parece altamente improbable, tanto a Jaime como a mí. O sea, ¿usted cree que en el suicidio todavía? Sí, yo mantengo de que no hay intervención de tercero, ¿Hasta pero hoy lo que día? estoy diciendo es casi sacrilegio, basado por la bendición de una sentencia judicial. Pero acuérdense de una cosa, yo los llamaría a ustedes a reflexionar sobre un punto muy breve. Si en este país a mí me toca que examine el cuerpo un perito altamente calificado,
como José Belletti de la Policía de Investigaciones, este perito me dice que no hubo intervención de terceros, en castellano, que sería suicidio. Si lo examina este mismo cuerpo, un perito de la policía uniformada, me dice que es intervención de terceros, vale decir homicidio. Qué terrible en este país caer bajo el peritaje de A o caer bajo el peritaje de B. Déjeme, abogado, agregar ahí en la demanda que están poniendo por los 2.000 millones de pesos, se dice que, escuchen bien, no se le sacaron foto al cuerpo de Vivian cuando la encuentran como corresponde. Para entrar al sitio del suceso y sacar el cuerpo, rompen una pared y no tapan el cuerpo. El cuerpo queda lleno de rastro de lo que se levanta. No, es que es impresionante. A propósito de las peritos, que buenos, malos, vaya a saber uno que tan confiable, una dice que había estado amarrada ella. Y luego se desdice, no estuvo amarrada. Se pierde la polera de Vivian Heger. Se pierde. Es una prueba fundamental y se pierde durante la investigación. Son cosas que uno no se lo puede imaginar, don Jorge, siquiera. Sí, la perito de la cual prima la tesis es la que dice en su minuto que efectivamente estuvo amarrada, y cuando el señor Pérez confiesa que jamás la amarró, ahí cambia su peritaje, digamos. Ahora, la pérdida de la polera es un hecho no atribuible, en este caso, a perito ninguno. El cuerpo fue llevado después de un golpe de frío, digamos, a Temuco. Se hace la pericia en Temuco y desde Temuco también se obtuvieron muestras y fotografías de la polera. Y después, desde Temuco a Puerto Montt, ya no hay más. Oiga, don Jorge, me queda una duda tremenda, porque usted dijo algo y no le hicimos tal vez el suficiente caso. Usted dice que usted todavía cree en la tesis del suicidio. Si eso fuese así, que vamos a decir que no porque ya hay una verdad jurídica, pero da igual. Eso significa que alguien le dijo a José Pérez Mancilla que mintiera e involucrara a Jaime Anguita. A ver, no vamos a hacer más cuestión sobre José Pérez, ya está pagando una pena quizás por un problema. Quizás el señor Pérez hubiese sido razonable, correcto, adecuado para aplicar una sentencia, que se hubiese hecho un análisis de las condiciones del señor Pérez. ¿De qué condiciones, de qué tipo? Es que a mí me pareció, y yo lo sostuve, así que no voy a ser incoherente, de que este era un señor mentiroso, ¿ya? Y no sé si eso llegaba a alterar su juicio de realidad o no. Pero Jorge, perdone que lo interrumpa ahí. ¿Por qué alguien se echaría la culpa de un crimen que no cometió? ¿O por qué inculparía a un otro? Es que habría que hurgar más allá. Yo pienso que un análisis de las condiciones del señor Pérez podrían dar alguna luz, pero esa es mi particular opinión, que yo lo sostuve en la audiencia de formalización y no hubo antecedente al final que me hiciera cambiar esa teoría. Otra teoría, o sea, la verdad es que yo también estoy súper como sorprendida de que usted todavía mantenga la teoría del suicidio, porque yo tengo la sensación, o tenía la sensación, que se había descartado luego de la aparición de su cuerpo. Si así hubiese sido, hay datos que no calzan. Por ejemplo, usted corríjame si estoy mal porque no manejo todos los antecedentes de la investigación, pero el auto de ella estaba encendido, como que ella... No. Eso es mentira. Es que también aparece en la serie. Usted dice que es falso, entonces, ese dato. No, el auto no estuvo encendido en momento ninguno. En los antecedentes que yo recuerdo, puedo estar equivocado, pero estaba muy al corriente aquel tiempo. Perfecto. El auto tenía las llaves dentro. Tenía las llaves dentro, estaba en un asiento y estaba en un asiento las llaves del vehículo, no estaban colocadas en el, no estaban colocadas en el contacto. Pero su habitación, la habitación de ella estaba desordenada, ¿no? Efectivamente. Habían algunos elementos de ella que no estaban ahí, otros que sí estaban ahí. Efectivamente. ¿Cómo explica usted desordenado, eso? ¿sí? Frente a su teoría, digamos, ¿cómo explica que hubiera ese desorden? Lo que pasa es que un poco por respecto a Jaime, no voy a volver sobre lo que ya se planteó. Todos esos son antecedentes que
se vertieron alguna vez al canal de ustedes, hicimos una larga entrevista en esta oficina explicando eso o intentando convencer al periodista que teníamos una tesis respecto de eso, que no compartieron, pero obviamente nos mantenemos un poco en lo que planteamos. Ahora, como hay una verdad jurídica y siendo yo abogado tengo que subordinarme a aquella, sin embargo, para mí quedan esos grandes vacíos. Vuelvo a decir. Vamos a la demanda que es lo más novedoso y que ha traído el caso Heger de nuevo a la noticia. Paulina ha traído datos bien interesantes. Vamos a volver a ella, Paulina tiene datos, pero yo quiero preguntarle, ¿qué asidero ve usted en el camino que inicia ahora esta demanda que hace el ingeniero Anguita, una demanda por una indemnización de 2.000 millones de pesos? Fuera del monto que pueda estar pidiendo, a mí me parece que es una demanda que debe hacerse de todas maneras, aunque se pida. ¿Por qué? Porque no es posible que usted, un sujeto que es inocente, vea truncada su vida durante casi 2 años. 2 años de privación de libertad y más de 2 años, casi 6 años de enjuiciamiento mediático público con las paupérrimas pruebas o antecedentes. Aquí hay una desgracia, hay una persona que falleció, correcto, pero la inculpación carecía de todo sustento para llegar acá. Entonces lo que se está diciendo es, señores, estados, ya sea Policía de Investigaciones, ya sea Ministerio Público, ustedes me privaron de libertad en base a 0 antecedentes, en base a una investigación pésima. Entonces yo los llamo a ser responsables de aquello. Eso es así. Permítame revisar algunos elementos y que explican estos 2.000 millones de pesos. Primero, a propósito, Jaime Anguita dice, me tuvieron 2 años preso solamente con el testimonio de un señor que usted hasta el día de hoy no le cree. Y miren las condiciones. Pensaban que él se podría suicidar y por lo tanto, esto dice en la demanda, durante más de 6 meses don Jaime Anguita Medel no pudo dormir con la luz apagada, es decir, en oscuridad. Esto es dentro de la cárcel. Perdón, había un temor de que el ingeniero Anguita se pudiera quitar la vida. Claro. Entonces, no lo dejaban dormir con la luz apagada, era despertado reiteradamente durante las noches, debía dormir vigilado con un gendarme quien estaba en la misma celda de él. Estos son los elementos que va explicando por qué ellos están cobrando lo que están cobrando. Hagamos una revisión rápida. Primero habla de daño emergente. ¿Qué es daño emergente? Lo que tuvo que pagar él para poder ser librado del juicio, digamos. Y él dice, estos son todos los gastos de su abogado, miren el orden, el pasaje del abogado a Puerto Montt, la primera cuota, etcétera. Y él suma... Y los honorarios del abogado. Los honorarios del abogado. Y él suma, señor director, avancemos esa. Y él suma en gastos del daño emergente, él suma de defensa... Ahí, él suma que gastó 140 millones de pesos. Es que no es barato tener abogado en este país. Pero no solo eso, acuérdense que él no pide plata solo para él, sino también para sus hijas. Avancemos, señor director, por favor. Y, miren, yo la conocía, su hija mayor estaba estudiando en Alemania. Habían pagado todo este viaje. Bueno, y dicen... Su hija debió volver a Chile para hacerse cargo del cuidado de su hermana que era chiquitita. Y es verdad, ella se hizo, la mamá se había muerto, el papá estaba en la cárcel y ella se hace cargo y deja todo su proyecto de vida. Y por toda esa plata perdida, porque no pudo estudiar y había pagado el curso, 50 millones de pesos. Por la chiquitita, porque esto es lo que ellos han gastado, es gente con dinero, con situación... La chiquitita en el daño directo a esa niñita que no tenía a su papá, que no tenía a su mamá, que andaba de casa en casa, que la cuidaba por tratamientos, por apoyo de cuidado, por psicólogos, cobran 30 millones de pesos. Es duro, pero ellos dicen, esto nos ha costado todos estos años. Mira, avanza, señor director, porque pasamos a otra explicación de por qué llegan a la suma de 2.000 millones de pesos. Esto es bien interesante. Lucro cesante. Sí, el lucro cesante, espérate, que no... Durante 1 año, 9 meses. Ah, ya, es que quiero llegar a la suma más grande, pero lo vamos rápido por acá. 120 millones es lo que se estima que Jaime Anguita habría dejado de ganar durante el año 9 meses que estuvo en la cárcel porque no tuvo sueldo. Es el lucro cesante. En el caso de su hija, que no pudo terminar su carrera, no pudo estudiar, iba a ser una profesional, seguramente destacada, estudiando en Alemania. Ok, durante todos estos años que no pudo trabajar, etcétera, 60 millones de pesos. Avancemos.
Luego, y esto es bien interesante, en razón de lo anterior, escuchen esto. Este es el daño extrapatrimonial. Esta es la cifra grande. ¿Qué es? No es porque yo dejé de ganar, no, sino es por el daño que me hiciste. Y es aquí donde Jaime Anguita, para él, demanda por 1.000 millones de pesos por el daño extrapatrimonial. Eso ¿Por sería qué? como el daño moral de... Claro, tu daño de vida. Culpable. Claro. Mire, él dice por qué. Por haber sufrido un tipo de tortura por una medida que obligaba a que lo despertaran. Por eso yo le decía constantemente mientras dormía, por no poder estar con sus hijas, por no poder cuidarla, por perder todo contacto parental, la pérdida de la familia de su cónyuge hasta el día de hoy día. Entiendo yo, la familia de Vivian cree y lo culpa. Ese quiebre que genera todo el daño para las niñitas. Y acá hay un tremendo tema, porque como decía la Diana, él fue juzgado de alguna manera y hasta el día de hoy. Y lo dice, y eso le pone valor. Dice, sus parientes por afinidad, producto de una incriminación injustificada aún, miren lo que dice, hasta el día de hoy, lo que tú dices, los indican como el responsable del homicidio de su hija, la familia de ella, y hermana, entre otros ya referidos al presente libelo. O sea, dice, me juzgaron y mis hijas perdieron a su familia y eso cuesta plata y la está cobrando. Y miren por sus hijas. Vamos a la ficha que viene y con esto ya vamos a llegar al monto. Dice, la destrucción de una familia que a pesar de la inocencia de don Jaime siguió sindicándolo como el responsable de la muerte. Es un tremendo quiebre familiar y eso tironeó mucho a las niñas probablemente. Y vamos con la siguiente, donde habla ya de las niñas. Niñas que hoy día son mujeres y en el caso de la mayor, por la pérdida de su mamá, el daño afectivo, el que se destruyó la familia, 300 millones de pesos cada una. Eso suma estos 2.000 millones de pesos de la demanda civil. En el fondo hay, digamos, montos que son objetivos, que él dice, esto dejé de ganar porque yo ganaba este sueldo, en fin, lo que gastó en su abogado, y hay montos por daño moral, que sería este gran monto. Claro, el extra patrimonial que le dicen, ¿usted cree que ese monto es pagable? Porque además siento un precedente. Hay muchas otras personas que han estado en prisiones preventivas largas y que no han sido condenados. Entonces uno dice, aquí se abre una puerta no menor, don Jorge. Quizás por el monto indemnizatorio, pero si vemos la jurisprudencia de manera constante, se está condenando al Ministerio Público, a la policía, por falta de servicio. Me acuerdo de un caso relativamente reciente. La policía va e ingresa a un domicilio, la policía uniformada a través del GOPE, ingresa a un domicilio, reduce al sujeto, lo opone algo de resistencia, lo lesiona. Y resulta que se habían equivocado de domicilio. No. Es un caso reciente que salió la sentencia hasta la Corte Suprema. 50 millones de pesos por los daños, tanto del temor, esencialmente por lo que decía Diana ahí, que es lo que es el daño moral, vale decir, el temor con el que el sujeto quedó a que cualquier uniformado mañana le haga alguna cosa sin él tener arte ni parte en esta historia. Entonces, se abre una vía, sí, en orden a un cuestionamiento mayor respecto de pagar una suma tan elevada. Ahora, con todo el cariño que le tengo a Jaime y a la familia, pienso que esta es una demanda que si se acoge, obviamente, va a ser disminuida por lo que son los tribunales superiores. O sea, ¿podría ganar esta demanda, pero por un monto menor? Por supuesto. Yo le daría con bastante probabilidad de que sí, debería ganar la demanda, pero el monto se reduciría en el fondo, bastante. Se juega con el tejo pasado. Se cobra más sabiendo que lo van a bajar, ¿es un poco eso?
No lo voy a decir así porque los colegas son muy respetables, pero normalmente a uno le dan 100 millones en primera instancia, va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones ya lo dejan 70, terminamos en la Corte Suprema con 45. Lo que le estoy diciendo es un antecedente objetivo de la jurisprudencia. ¿Pero usted cree que de todas maneras la va a ganar? Eso de todas maneras, como dice la Paulina, sienta un precedente para casos de este tipo en el futuro. ¿Usted ha podido hablar con Jaime Anguita en el último tiempo, Jorge, o perdió todo contacto con él? No. Sí, tenemos comunicación regular. De hecho, Jaime me sigue enviando clientes. Sí, Jaime está en la práctica muy tranquilo. Ha dejado que esto, alguna vez hemos conversado esta demanda, ha dejado que esto lo lleven los abogados que está actualmente y deja que se tramite. No está muy pendiente de lo que está pasando. Pero no sé si lo puede contestar, digamos, pero ¿él también sigue manteniendo la tesis del suicidio de su mujer? No hemos conversado en el último tiempo de aquello. Esos son temas que se quedaron ya en su minuto atrás, digamos, una vez por la sentencia. ¿Y él cree haber sido inculpado de manera, no sé, premeditada, que tal vez alguien haya mandado al señor Pérez Mancilla a inculparlo? No. Jaime, a pesar de lo frío, Jaime es un sujeto que piensa muy bien del resto. Muy, de más bien piensa. Pero él, en algún minuto compartíamos el hecho de que frente a una mala investigación, frente a un mal trabajo, una acción espectacular como la detención suya esa noche, intentaba hacer creer a la comunidad que la policía había hecho su trabajo. Mira. Pero aquí la policía y la fiscalía no hicieron trabajo ninguno. Si no aparece el señor Pérez, no existe nada. Fuera del señor Pérez no existe nada. Ni antes ni después de lo que dijo el señor Pérez. Si eso es lo más curioso. Dice el señor Pérez algo y todo lo que podría corroborar aquello no se corroboró. Oiga, es bien coherente. Usted lo ha dicho varias veces, Diana. Ha dicho frío. Usted lo ha dicho, no nosotros. Frío, sí, claro. Frío de carácter. Esta demanda por 2.000 millones de pesos es consecuente con esa frialdad de carácter, con ese hombre ingeniero, poco emotivo, ordenado. A mí me parece bastante coherente lo que está haciendo con su perfil, ¿no? A mí me parece que es una forma de pedirle explicaciones, como no hay explicaciones aquí de disculpa, sino una sanción, en este caso económica, es una manera de hacerlo. Lo que usted señalaba antes, que uno esté privado de libertad es la sanción que establece la legislación. Privado de libertad, pero sin intimidad ninguna, no está consagrado en ninguna parte ni de la ley, y menos en los tratados internacionales. Y a Jaime lo privaron de esa intimidad. Cuando uno va a dormir, perdóname la expresión, se duerme con un pie afuera, uno adentro, o diferentes cosas. Él no podía hacer eso, ni siquiera en ese minuto tenía libertad. Sí. No, eso es una verdadera tortura. O sea, dormir con la luz prendida. Con un hombre al lado durante 6 meses. No. Yo le quería preguntar por el carácter de él. Como dice la Paulina, usted lo ha dicho varias veces, efectivamente uno lo ve en sus declaraciones, incluso en el momento en que su mujer estaba recién, digamos, extraviada. Uno sentía esa frialdad, esa apatía, ¿cierto? ¿Usted cree que eso le ha jugado en contra para que todavía muchísima gente siga pensando que él es responsable? Sí, porque la gente espera un promedio de respuesta emocional. Sí. Esa es la verdad, un promedio de respuesta emocional, y si no lo tiene, claro, algo debe ocultar, por qué está ahí, por qué es así, pero nada, en ese quedamos todos complicados la vida, porque si tocan una música alegre, lo más probable es que yo desafine al salir a bailar, entonces voy a ser un tipo que no está en el promedio de aquello. Y eso ocurre con también la situación de carácter. ¿Qué esperamos? Esperamos que él se quiebre, que él llore, que se dé contra el suelo, para que sienta, para que sea un tipo honesto. No, pero oiga, eso es el juzgamiento que se dio. Jorge, durante esta mañana hemos mostrado elementos que no se habían dado a conocer que tienen que ver con esta demanda de 2.000 millones de pesos que incorpora, y no lo sabíamos, a sus hijas. Sin entrar en detalle, sabemos que lo pasaron pésimo cuando reporteamos en esa época, lo constatamos. ¿Cómo están ellas hoy día?
Lo que yo entiendo es que Vivian estudia acá en Chile, de hecho creo que en una universidad de acá de Puerto Montt. Susan ya había terminaba este año, cuarto medio. O sea, ya es mayor de edad. O casi. Sí. Porque tenía 7 años y ya Casi, creo que tiene 17 años, me parece que tiene Susan, 17 años. Han crecido, bueno, digamos regularmente bien, con esa un poco falta de esa otra parte de la familia donde hay esa contradicción hasta el día de hoy. Y a Lamentablemente. propósito de eso, Jorge, porque como usted ha seguido en contacto con Jaime, él nunca pensó tal vez en cambiarse de ciudad, en ir a vivirse a otro lugar, un poco despegarse de una situación tan traumática y tan dolorosa como la pérdida de su mujer, digamos, y con este juicio de la comunidad, porque yo creo que, como le decía, existe la sensación de que él es responsable y sobre todo ahí, en donde él vivía, está la familia también de Vivian. ¿Nunca pensó salir de ahí, empezar una vida nueva? Te contestaría, Diana, diciendo que Jaime es consecuente. Jaime dijo, yo nada hice, yo no tengo nada que temer, no tengo por qué cambiar mi vida si yo nada hice. Entonces sigue ahí, no obstante todo eso. Yo también pensé en un minuto que podía haber sido al norte, donde está la familia, nuevas cosas, pero no. Jaime es así, Jaime sigue viviendo en su casa de Parque Espoque y está igual. Ahora, vaya a saber uno si les va bien con la demanda, porque van a recuperar patrimonio, porque gastaron mucha plata en la defensa, se les abren nuevos horizontes. Oiga, don Jorge, yo le agradezco mucho. Muchas gracias, don Jorge. Su testimonio nos ha aclarado mucha información que hoy día es candente, que es relevante, así que claro, se le agradece. Muchas gracias además, porque además usted conoce de cerca a Jaime Anguita y nos pudo dar muchas luces respecto de lo que ha pasado todos estos años. Que tenga un excelente día y a ver si volvemos a conversar dentro de los próximos días. Igualmente, gracias a ustedes. Chao, Jorge. Paulina Seca. Nos veremos el lunes con más detalles de este caso. Sí. Y nos vamos con Roberto. Sí, Diana, gracias, Paulina.